Hay sucesos en la vida que no tienen explicación razonable. Sin embargo, pueden cambiar nuestra manera de vivir y percibir las cosas. Un acontecimiento, una coincidencia, una experiencia o incluso algo milagroso. Las cosas buenas y malas siempre tienen un qué y un para qué. Escucha este podcast donde hablaremos de diosidencias, eventos irrazonables que no tienen lógica. Estoy muy contento que nos acompañes en un episodio más de Diosidencias. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar estas historias. Gracias también por compartirlo, porque sé que lo has hecho. Y hoy tengo una invitada que es una influencer cristiana desde Lima, Perú. Ella es Natalia Velarde y se encuentra el día de hoy con nosotros para compartir una diosidencia. Hola, ¿cómo estás, Natalia? Bienvenida a Diosidencias. Hola, Christopher, ¿cómo estás? Hola a todos. Estoy encantadísima de estar aquí en Diosidencias Podcast. Muy contenta de poder reunirme contigo para poder hablar de las cosas que Dios hace en nuestra vida. Gracias. Estoy muy contento también de que nos acompañes. Gracias por hacernos un espacio. Sé que de repente la vida es ajetreada en la vida adulta, es un poco complicada con tantos pendientes, actividades, pero gracias por tomarte el tiempo para contarnos esta historia que sin duda va a ser de inspiración para las demás personas. Así que, Natalia, el tiempo es todo tuyo. Cuéntanos esa diosidencia. Claro que sí, Chris. Para comentarles un poco acerca del contexto y que puedan entender cómo Dios obró. Comenzó hace unos meses este relato, esta diosidencia, porque ha sido un proceso en realidad. No ha sido algo muy instantáneo, pero sí ha sido un proceso. Hace unos meses yo estaba congregando en mi iglesia de toda mi adolescencia. En esta iglesia yo llevaba la dirección del Ministerio de Alabanza en ese tiempo. Llevaba la dirección del Ministerio de Alabanza, apoyaba en jóvenes, estaba como que muy involucrada en la iglesia, estaba justo atravesando un cambio de trabajo, muy emocionada por cómo estaba marchando en las cosas en mi vida en ese preciso momento, porque sentía que Dios estaba alineando todo para que todo esté muy bien. Me sentía muy feliz. Y de pronto como que todo se empezó a tornar medio extraño a raíz de que intenté tener una amistad con propósito con un buen amigo de mi iglesia, pero las cosas no funcionaron. Y tú sabes que cuando a veces uno tiene esos momentos donde pensaste que algo era de Dios, ¿no? Y al final no, sobre todo cuando ya estás como que en tus 26 años y ves que toda la gente empieza como a casarse y a formar parejas y familias, ¿no? Entonces te da como ese bajón, ¿no? Y yo me sentía muy triste por lo que había pasado. Me sentía triste y más allá de solo sentirme triste, sabía que en cierta parte Dios me había advertido que no era. Y yo desobedecí, porque así a veces somos los seres humanos y no voy a generalizar, pero hablando específicamente de mí, yo fui terca con el Señor y obviamente tenía que tener eso, una consecuencia. Así que digamos que de alguna manera en ese preciso momento Dios alineó todo para que de lo bien que me estaba yendo en todas las cosas comenzó a irme medio mal. Iniciando por este tema, ¿no? Como un intento de relación fallido. Yo vivía en ese tiempo en una parte de Lima, en la parte del norte de Lima, Perú. Y mis padres estaban viviendo, o bueno, viven ahora igual, en la parte este de Lima. Entonces, como parte de, digamos que de lo que yo estaba triste, decaída, ¿no? Y aparte como había tenido un cambio de trabajo, como comentaba, habían nuevas cosas que estaba teniendo que pasar. Entonces yo estaba como muy, muy estresada, muy saturada de cosas. Pero en ese momento todo simplemente se sentía como que de lo que parecía prometedor, digamos en la parte de la pareja prometedora por Dios, el trabajo que Dios había puesto, o sea, todo se iba como que cayendo, ¿no? Yo me empezaba a sentir muy frustrada. Entonces les comentaba que vivía en lugares separados, ¿no? Yo estaba viviendo prácticamente con mi abuela y mi hermana en la parte norte de Lima, y mis padres y mi hermano estaban viviendo en la parte este, así que en todo ese cambio y en el sentir que yo tenía que tomar cierta distancia de esta persona, el Señor habló a mi corazón y me dijo que me fuera 2 semanas a estar con mis papás. Entonces yo me hice una maleta grande y eso era algo que yo nunca había hecho.
si Dios puso en mi corazón que me tengo que ir para allá, para sanar, porque eso fue mi mentalidad, para sanar, bueno, me voy a ir, ¿no? Así que me fui, hablé en mi iglesia de que no iba a poder continuar por una temporada con la responsabilidad que tenía en la alabanza. Bueno, dejé lo más organizado que pude y bueno, ¿no? Me fui para allá a estar con ellos. Yo no tenía idea de qué iba a pasar conmigo. La verdad, yo siempre he sido una persona, bueno, desde que me entregué al Evangelio y a Cristo, he sido una persona muy como involucrada en las actividades de la iglesia porque amo servir, amo los jóvenes, amo la alabanza, amo todo lo que tiene que ver con el servicio, ¿no? Pero había llegado también a un punto de mucho activismo, o sea, como que de estar mucho tiempo en la iglesia, como mi familia pues estaba en ese tiempo alejada de Dios, alejada de la iglesia, mejor dicho, o sea, no congregaban, ¿no? Y bueno, sabemos que políticamente eso también te lleva a alejarte de Dios en algún punto, ¿no? Pero bueno, estaban así, entonces como que no les gustaba que fuera tanto a la iglesia y querían que esté más con ellos, pero yo era muy centrada en como que ir a la iglesia nada más y por ahí descuidar mi familia, porque sí lo hacía, ¿no? Si bien es cierto, como hija tenía la responsabilidad igual de apoyar en casa, que trataba de cumplirla, pero era como que es mi responsabilidad y sé lo que tengo que hacer, no por amor a mis papás, pero era como que un amor muy light, un compromiso muy light con mi familia. Mi compromiso total era más con la iglesia, ¿no? Cosa que en ese momento yo pensé que era lo correcto, porque no tenía, digamos, el conocimiento que tengo ahora, ¿no? El punto es que pasa esto de que me voy para allá a estar con mis papás, ellos se sorprenden, les parece súper raro, pero bueno, ¿no? Me dicen que ya, que está bien, ¿no? O sea, como en la casa no había la separación de cuartos estaba un poco extraña, no había como mucho espacio para mí, para que yo me quede específicamente en una habitación, así que comencé a compartir habitación con mi mamá. Y no me creerán o me dirán que soy una hija horrible, pero yo renegaba a veces con mi mamá o con mi papá de que es que no hay espacio, es que está todo desordenado, es que así no tiene que ser, porque yo me había acostumbrado a estar prácticamente sola o vivir digamos, con dos personas más, ¿no? Que pues ya son adultas, ¿no? Y cada una tenía su rincón en la casa, entonces yo tenía mi propio espacio, ¿no? Entonces ahí yo renegaba mucho por eso, y me estresaba, y luego ya empezaba a calmarme y empecé a como que tratar de ver esa temporada, que de hecho no fueron 2 semanas, ¿no? Sino que fue mucho tiempo más. A las 3 semanas me empecé a dar cuenta de que yo estaba ahí como también para aprender a servir con humildad a mis padres, ¿no? Que debía honrarlos, ¿no? Comencé a aprender más acerca de la honra, comencé a ver más sus necesidades, comencé a atenderlos más, porque al estar en la distancia, a pesar de que yo sabía y siempre trataba de apoyar, pero en algún punto no era como que estaba súper consciente de sus necesidades y de todas las cosas que pues pasaban en casa, ¿no? Entonces comencé a mentalizarme de que Dios estaba llevándome ahí para poder como que ser más servicial y algo así, ¿no? Aprender a amar mejor a mis papás. Creo que ahí viene para mí, bueno, yo considero que ahí viene para mí la diosidencia, en realidad, porque lo que supuestamente era una, digamos, coincidencia nada más, el yo ir a parar a la casa de mis papás por una ruptura amorosa, se transformó para mí en una diosidencia en el momento en que mi mamá se pone mal de salud, comienza a tener hemorragias y nos comenta que iba a ir al hospital a revisarse. Cuando ella va y días después le dan los resultados, pues resulta que ella tenía un tumor en el colon y también cáncer en 3er grado. Entonces, la noticia claramente cambió toda la perspectiva de lo que había pasado, porque yo renegaba o me ponía estresada porque no tenía espacio y tenía que compartir cuarto con mi mamá y tenía que obligadamente estar allí, y renegaba porque ya no iba a mi iglesia de siempre, sino que tenía que ir a otra que estaba más cerca de la casa de mis papás porque pues había pasado todo esto, ¿no? Pero Dios estaba dándome tiempo con mi mamá, estaba dándome tiempo para estar con ella antes de que nos enteráramos, o mejor dicho, sí, antes de que nos enteráramos de que ella estaba atravesando una enfermedad así de dura, ¿no? Entonces, para Dios no hay coincidencias, ¿no? Con Dios lo que experimentamos los cristianos son diosidencias. Dios utiliza todas las circunstancias para
para un propósito, ¿no? Como dice Romanos. En ese punto ya yo entendí, o sea, recién ahí entendí que lo que Dios estaba haciendo, Dios estaba dándome tiempo para estar con ella, para sanar ciertas cosas también juntas, porque yo siempre era como que de llevarme más con mi papá, porque somos similares en carácter. Pero el estar con ella y el ahora estar atravesando esto con ella, porque continúo con mis papás, el hecho de que Dios me haya podido dar esa oportunidad para aprender a estar con ella, a convivir nuevamente, a tenerle paciencia, a amarla más, a servirle. Yo creo que es un Dios que sabía lo que hacía y usó incluso lo malo que yo pensé que me estaba pasando para darme esta oportunidad que hoy en día tengo, ¿no? Si bien es cierto, la lucha con la enfermedad de mamá todavía continúa, tengo la certeza de que Dios no la va a dejar y que aún esto malo que está pasando, Dios lo está utilizando para que mi familia regrese a los pies de Cristo, ¿no? Y bueno, Chris, creo que esta es mi diosidencia, así lo considero en este punto de todo lo que pasó. Espero en algún momento descubrir el propósito que esto tiene para mi familia, para mí, y que el Señor nos sostenga, porque la verdad que no es fácil, ¿no? Pero sé que en Cristo Jesús hasta el sufrimiento tiene propósito. Muchas gracias por compartir tu historia y aunque es una historia que se está viviendo, una historia que en estos momentos parece dura, parece que a veces que no entendemos el plan de Dios, porque las cosas se acomodaron de alguna forma en la que tienes que pasar todos estos problemas, todas las situaciones, y aún así tú dices, voy con mis papás, los visito y me encuentro en una situación en la que tú dices y volteas a ver las otras y consideras o dices, ¿sabes qué? Lo demás no se compara a esto nuevo que estoy viviendo y ya no tiene la misma importancia. O sea, o las prioridades cambian y en eso puedes estar conviviendo con tu mami, con tu familia de una manera diferente y ¿por qué no? Ser testimonio, como decías, quizás tus papás ya no estaban muy conectados o estaban retomando pues todo eso de la iglesia, pero al ver tu testimonio, ver esos cambios, pueden aprovechar para pues vivir esos momentos, esa cercanía y poder entre todos aprender a confiar y aprender a ver las intervenciones de Dios, porque no dudo que en estos momentos, aunque pasas cosas difíciles, tu fe y el abrazo de Dios al responder tus oraciones, pues sigue ahí, ¿no? No sé si para ir terminando, Nati, quieras compartirnos alguna reflexión, algo que nos quedemos con este episodio o quieras agregar algo más. Sí, Cris, total. Tú dijiste algo importante, ¿no? Que en esta diosidencia sí me pasó que todo lo demás tomó un segundo, tercer, cuarto lugar en mi vida y lo que comenzó a tener verdadera importancia fue lo que yo había descuidado durante mucho tiempo, que era mi familia, ¿no? Tanto su salud física como su salud espiritual. Y no dudo de que Dios tenga un propósito con esto, a pesar del dolor que se vive en casa ahora, a pesar de lo desesperante que es, porque no solamente es desesperante para la persona afectada, ¿no? Que en este caso es mi mamá, pero también desespera a la familia, ¿no? Porque no sabemos muchas veces cómo reaccionar ante el dolor que tiene. ¿Cuántas veces le he orado al Señor diciéndole, Señor, por favor, si alguien tiene que sufrir acá, permíteme que sea yo, permíteme que el dolor que ella siente lo sienta yo, que ella ya no sufra más, sino que en todo caso sufra yo. Si es que alguien tiene que sufrir, no pagar algo o hay una consecuencia, algo que sea yo. No creo que es sentir más humano por aquellos que amamos, ¿no? Pedirle incluso a Dios que les quite el dolor a ellos y lo ponga a nosotros porque nos duele verlos así. Aún con el dolor que uno puede estar atravesando, sí quisiera compartir como conclusión de esta historia que aún no termina, que no tengo idea cómo va a acabar, la verdad, que en muchos momentos me he sentido tentada a perder la fe, no en dejar de creer que Dios puede hacerlo, sino en dejar de creer que Dios quiera hacerlo, que es muy distinto. Sabemos que puede, pero la pregunta es si quiere, ¿no? En estas últimas semanas, meditando en eso,
aún en medio de la incertidumbre y del no saber si Dios quiere, si lo hará, si sanará o si no la sanará, solamente quisiera recordar que para los que aman a Dios, todas las cosas, aún las malas, les ayudan a bien. Y creo que ese es el mensaje que quisiera compartirle a cada uno que está escuchando esto, que va a escuchar esto. Que si tú también estás pasando por alguna situación dura en este preciso momento y crees en Dios, crees que Jesucristo es el Señor, crees que Jesucristo murió en la cruz por ti, resucitó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá por segunda vez, si crees en Jesús, entonces que recuerdes que todas las cosas te van a ayudar a bien, así sean malas, y que para Dios no hay coincidencias. Nosotros solamente tenemos diosidencias en nuestra vida. Dios acomoda aún las cosas negativas que nos puedan pasar para cumplir sus propósitos en nosotros. Así que creo que podemos recordar eso aún en medio del dolor, que en Jesús el sufrimiento tiene propósito, aunque no sabemos ahora qué va a pasar con la situación difícil que vivimos. Tenemos un Dios que camina sobre las aguas. Podemos elegir sujetarnos de su mano y confiar en que Él alineará todo conforme a su propósito y que va a cuidar de nosotros, aún en medio del proceso. Gracias. Qué linda reflexión. Y sí, hay algo que me llamó la atención. Dice que es que si Dios quiera, ¿no? O sea, a veces nosotros escuchamos de un Dios a través de nuestros padres, a través de una predicación, pero cuando estamos en medio de dolor, podemos ver a un Dios pues diferente, que muchas veces no entendemos el por qué nos hace pasar las cosas o el para qué, pero siempre la confianza está ahí en qué va a venir después de esto, ¿no? Y sí, totalmente, todas las cosas ayudan para bien, para los que confían y esperan en el Señor, y eso es la esperanza que imagino que ahorita comparten como familia. E independientemente de la respuesta final de Dios, ustedes en este proceso se están puliendo, están creciendo, están desarrollando habilidades para el propósito que Dios va a jugar en su momento especial. Te mando un abrazo y también a tu familia, y también nuestras oraciones para que puedan pues tener esa fortaleza, porque de repente la fe decae, de repente los ánimos también, y entonces con nuestras oraciones, con nuestro abrazo a la distancia, pueden también confortarse de que hay personas que los van a tener en cuenta. Y para ti que nos escuchas, me encantaría también invitarte a que ores por la familia de Natalia, porque compartas este episodio para que más personas conozcan su historia, conozcan sus procesos, puedan aprender que a través del medio del dolor hay diosidencias, a través del medio de esos problemas es cuando nos pulimos y conocemos más de Dios. Y si tú también quieres compartir alguna historia, alguna diosidencia, puedes escribirnos a diosidencias.podcast y con gusto podemos grabar tu historia. Bueno, Natalie, te agradezco por tu tiempo, te agradezco por abrir tu corazón, por compartirnos lo que estás viviendo. Siento que es muy difícil compartir lo que estás viviendo en este momento y también al mismo tiempo tener esa incertidumbre en qué va a terminar esta diosidencia, porque al final toda tu historia de lo que yo escuché es una diosidencia. Y recuerda, si es una diosidencia es que no es coincidencia y Dios tiene el control de cada una de las cosas que están ocurriendo a la perfección. Así que confiemos en ese proceso. No va a ser fácil. Vamos a dudar, vamos a llorar, vamos a quejarnos, vamos a reclamarle. Y es lo que quiere Dios. O sea, Dios también te escucha cuando te quejas, te escucha cuando le expresas todo el dolor, porque pues Él es un amigo, ¿no? Entonces los amigos te escuchan tanto en las buenas y te acompañan también en las malas. Así que te mando un abrazo. Dios no ha prometido que no vamos a pasar esas pruebas, pero sí ha prometido que nos va a acompañar en esas pruebas, así que confiemos en Él. Cris, muchas gracias. Gracias a los que escuchan también. Gracias por las oraciones y pues hacia donde Dios nos lleve, amigo. Sí, debemos que confiar. Ya cuando le soltamos el timón, sabemos de que en medio de la tormenta vamos a pasar esas pruebas, pero al final vamos a llegar a un puerto seguro, así que confiemos en el capitán que dirige este barco. Total, sí, tienes razón. Gracias por las palabras de esperanza. No sabes cuánto uno las necesita cuando anda pasando una prueba. Pero pues Dios al control y creo que
espero que el desenlace sea para conforme a su propósito, nada más. Sí, que sea su voluntad. Después de ese proceso podamos ver y entender el por qué la voluntad fue así, ¿no? Entonces confiemos. Nos despedimos. Hasta la próxima y espero que no sea la última vez. Chao. Chao. La vida está llena de milagros, casualidades, de coincidencias y de eventualidades que están al control de un ser superior. Diosidencias, eventos irrazonables que no tienen explicación lógica.